Pero tenemos otro tema ahora, Chapita. Y sí, como para darle un cierre, ¿no?, a esta semana temática en donde decidimos tocar el tema de la inflación y hacer un repaso hablando con distintos referentes de distintos rubros comerciales acá de la ciudad de Posadas, sobre todo, ¿no? Para ver cómo está, ¿no?, la situación económica real, ¿no? Y la verdad que ya tenemos como un panorama nosotros, Sí. pero qué mejor, ¿no?, que charlar a continuación con Horacio Simes, es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la provincia de Misiones. Te saluda Adrián Machado y quien te habla, Cristian Enríquez. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido a No Duermas Más. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Cristian, buenas tardes Adrián, muchas gracias por la comunicación, un placer charlar con ustedes, como siempre un saludo a todos allí en el piso y a la audiencia. Bueno, Horacio, este año no te hemos molestado tanto hasta que por fin nuevamente, ¿no?, llegó el mes esperado de noviembre. Se acerca un fin de año bastante difícil, digamos, ¿no?, para todos, porque creo que la situación actual nos hace a todos un poquito parar la pelota y ver, che, en qué momento va a mejorar la cosa. Pero así todo, digamos, la gente ni fu ni fa, digamos, ¿no? No sé cuál es tu sensación, digamos, de la calle y de poder charlar, digamos, con tus pares y también con la gente a pie, digamos. Bueno, la sensación también de los diálogos y de los datos Ujú. va en línea con lo que decías Cristian. Hay, por un lado, se observa un continuo casi deterioro en lo que nosotros denominamos las condiciones microeconómicas, que significa los niveles de empleo y salario sectoriales, industriales, en distintos sectores que vienen decayendo y que se reflejan en el aumento, por ejemplo, del desempleo, que Ujú. ya supera el 7%, que es un indicador elevado para una economía cualquiera, Ujú. sobre todo como la nuestra, y que no da avisos de mejorar porque lo que no está repuntando, y esto también se nota en las caídas de las ventas, sobre todo en comercios minoristas, lo que no está repuntando es el consumo. Ujú. Y lo cierto es que para que en una economía se pueda generar empleo, tiene que demandarse bienes y servicios, y la demanda de bienes y servicios viene de la mano del poder adquisitivo de la población, que todavía se encuentra en muchos sectores rezagado respecto a años anteriores. En particular, si tenemos en consideración los salarios públicos y de algunos sectores privados. Hay algunos pocos sectores privados que están mejorando por encima de la inflación sus niveles de salario real. La gran mayoría se encuentra en términos relativos en peores situaciones que años o meses previos. Ahora, también es cierto, y esto se ve reflejado en las elecciones de medio término reciente, que existe mucha expectativa, Ujú. que la expectativa es de mejora, Ujú. si bien a veces dispar, porque ya se empiezan a deteriorar los indicadores de confianza en algunos sectores, pero que todavía la población ratifica cierto grado mayoritario de confianza en la espera que las variables macro, como la estabilización del tipo de cambio y la disminución, aunque con algunas fluctuaciones de la inflación, pueda empezar a repercutir en lo que denominamos la micro. Con lo cual tenemos por un lado una situación económica que se manifiesta difícil a nivel de comercios y a nivel de salarios, pero con expectativas que todavía siguen sosteniendo una posible mejora en el corto plazo. Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por Hola. atendernos. Y vos sabés que justo comentábamos antes con Chapa, acá con Cristian, los últimos datos de los salarios que perdieron este último mes, tanto privado como público, contra la inflación. Y pareciera que se estabilizan en una meseta de que no sé si caerán más, pero quedarían ahí. Que es uno de los dramas que uno, o sea, tanto
tiene el comercio, la industria, por la falta de demanda. Efectivamente, cuando hablamos de cuáles son los salarios que le vienen ganando la inflación, hay muy poquitos sectores. Podemos hablar de servicios financieros, podemos hablar de servicios vinculados con la minería, con los recursos extractivos que han tenido, sí, mejoras, y algunos más. Después, cuando ya pasamos a otros sectores, sector público en general y algunos segmentos de comercio e industria, realmente los índices todavía de incremento del salario real son negativos. Así que la gran mayoría de la población está viendo deteriorado su poder adquisitivo. Pero la percepción es que con una baja de inflación y una estabilización, las decisiones son más sencillas, las previsiones de consumo e inversión se facilitan. El gran desafío de este gobierno nacional va a ser tratar de que finalmente no solo se logre una estabilización duradera, esto significa una inflación que siga bajando, pero eso podemos hablar en breve sobre los números de inflación de este último mes, qué significan, porque ha subido este último mes respecto al mes pasado, pero interanualmente ha bajado, y que efectivamente puedan empezar a mejorar los salarios, porque en última instancia la población necesita encontrarse mejor que antes, y mejor que antes significa en gran medida recuperar el poder adquisitivo para recuperar el consumo y la calidad de vida. No, quedaba pensando en el sentido de que viene elevándose la inflación desde aquel 1,5 de mitad de año, sí, que a partir de ahí julio, se elevó hasta el 2,3 que tuvimos ayer, que son los datos del mes de octubre. Así que sobre todo por el hecho que uno dice, bueno, es un número bajo, pero en el sentido de lo que venís diciendo, y nosotros también lo tratamos bastante, de una actividad planchada, prácticamente sacando los sectores de minería, hidrocarburos o también intermediación financiera, ¿no? Así es, Adrián. A ver, la inflación de este mes, como también lo decís bien, viene incrementándose a partir de abril, que fue el último indicador de baja, que tiene algunas explicaciones. En primer lugar, la diferencia entre un mes y otro, es decir, se incrementó 2,3 en octubre respecto a 2,1 en septiembre, pero por otro lado, el ministro Caputo hablaba de una desinflación, de un proceso de desinflación que continúa, porque él hace la comparación interanual, que significa mismo mes del año anterior, que es una comparación correcta porque al medir el mismo mes uno está midiendo en las mismas condiciones las canastas, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de un 2,3 y comparamos con el incremento salarial de la gran mayoría de los trabajadores, seguimos perdiendo. Y si nosotros hablamos, por ejemplo, de lo que me toca a mí, salarios universitarios, tenemos incrementos mensuales que no superan el 1,3%, 1,4%, y aumento de precios que no bajan del 2% en los últimos 2 meses, con lo cual seguimos perdiendo respecto a la inflación, y esto claramente sigue repercutiendo en el consumo. No, eso ahora me quiero meter también en la universidad, porque bueno, es algo que por ahí a nosotros y a mí particularmente me toca mucho por bueno, la trayectoria o lo que uno vivió y valora, pero justo tuvimos la fortuna acá que Cristian te contactó, porque también no sé si pudiste leer, escuchar algo de este acuerdo marco entre los Estados Unidos y la República Argentina. Nosotros algo dijimos en el programa que yo lo decía un poco con ironía, no te voy a meter en esto, Horacio, que faltaba una hoja, porque yo veía solo beneficios para los Estados Unidos y no para la Argentina, sí. ¿No? Todavía no se ha firmado, no sé si pudiste leer, escuchar algo y si tenés alguna opinión formada. Sí, estuve leyendo algo en las noticias. Allí lo que uno puede leer es un impacto asimétrico sectorialmente, es decir, no es un impacto que uno pueda ver que vaya a favorecer a una amplia gama de sectores por igual. Va a poder tener un impacto diferente en vehículos y autopartes, otro impacto
en carnes. Entonces, según las noticias, si bien, como decís, no está suscripto, en la noticia lo que podemos entender es que es un impacto que va a poder tener algunos puntos favorables a ciertas industrias y otros más moderados, si se quiere, en otras. Habrá que ver si esto no queda más en anuncios, como ha sucedido en muchos casos en los últimos tiempos, y que efectivamente pueda tener beneficios directos en la industria nacional o en el agro, en los distintos sectores. Sin duda que los acuerdos comerciales, cuando son bien diseñados y pensados con beneficios recíprocos, son una buena noticia, pero tendríamos que evaluar, como también lo mencionás, Adrián, si el beneficio no va a ser desigual o muy desigual para distintos sectores, o incluso entre Estados Unidos y Argentina. En el plano, Horacio, de la universidad, en tu caso la Facultad de Ciencias Económicas, ¿se modificó algo? ¿Mejoró alguna cuestión de tema presupuestario, tanto para los gastos de corrientes diarios como para el salario docente? Porque yo por lo menos tengo la percepción, la opinión de que es gracias al esfuerzo inaudito de docentes, de personal no docente, de gente que hace a la universidad, y no tanto por el presupuesto. No sé cómo está la situación ahora, sabemos que está complicada, ¿no? Sí, sin duda, Adrián, nosotros primero, y en este caso hoy mismo estamos en una jornada de paro, concluyendo las 72 horas, es decir, el miércoles, jueves y viernes de esta semana se ha concretado esa medida de fuerza en reclamo de mejoras salariales, porque la pérdida de poder adquisitivo de nuestros docentes y no docentes ya es mayor al 40% respecto a noviembre del 2023. Esto es un volumen que realmente impacta significativamente en la capacidad de consumo y en la calidad de vida de nuestra comunidad. Por otro lado, tenemos los gastos de funcionamiento, que si bien han sido ajustados el año pasado, a partir de la primera marcha federal universitaria, ya se encuentran retrasados y empezamos una vez más a tener dificultades en el financiamiento de nuestras actividades varias. Y por otro lado, hemos visto reducido casi a cero el financiamiento de programas especiales para infraestructura y tecnología. Esto en un contexto en el que hoy se debate un presupuesto nacional sin una aplicación de la ley de financiamiento universitario. Porque nosotros lo que estamos esperando en este momento es la efectiva implementación de la ley aprobada en el Congreso, que nos permitiría recuperar todo esto que venimos hablando. Y un presupuesto que representa para las universidades el 50% de lo que veníamos solicitando para las actividades del año próximo. Recordemos acá que lo que sucedió con esta ley de financiamiento se aprueba en el Congreso, se veta, se revierte el veto, y ahí se debería haber terminado la cuestión, pero el gobierno nacional no lo aplica de manera ilegal, inconstitucional, así como la ley de emergencia en discapacidad o de pediatría. Lo que tengo una más sobre universidad, te quería preguntar si, por lo menos en tu ámbito, si se fueron docentes a otros lugares o dejaron de ejercer, y también cómo está la plantilla estudiantil, ¿no? De alumnos, si hubo mucha deserción, porque claro, bueno, la información que se maneja de los últimos meses, sobre todo, hace mucho hincapié en la crisis, ¿no?, que está viviendo no solo la universidad pública, ¿no?, sino que la privada, también con mucha deserción, digamos, por esta crisis que se acrecienta cada vez más. Para mantenerse, vivir, claro, en la ciudad, por lo menos, a eso íbamos, sí. Sí, Adrián y Cristian, sin duda, nosotros sentimos esas dificultades, en primer lugar, con la retención de los docentes. Hace 2 meses, yo hablaba recién hace unos minutos con un medio, y si hace 2 meses me preguntaban, y me hacían esta pregunta,
si habíamos visto desgranamiento docente en nuestra planta. Yo le decía que todavía nosotros no, pero que de las conversaciones con otros decanos, de otras facultades del país sí, estaban muy preocupados y los números realmente empezaban a ser elevados. Bien, nosotros el último mes y medio, 2 meses, ya hemos tenido los primeros docentes que abandonaron nuestra unidad académica, porque en la relación costo-beneficio, lo que nosotros denominamos costo de oportunidad, sentían que la facultad no les permitía realizar, o a partir de lo que ganaban en la facultad les convenía dedicarse a otras actividades, con lo cual nos empiezan a abandonar los docentes y ya es preocupante. Y a nivel de estudiantes, también lo hemos visto. Esto primero se observa a principio de cada año, con los estudiantes que no regresan, no renuevan su matriculación, por principalmente los costos de vida aquí en la universidad, alquiler, comida y gastos como apuntes y otros. Si bien nosotros contamos con un sistema de becas, de comedor, apuntes y estudios, estas becas también han disminuido como parte del ajuste que hemos podido realizar. Hemos tenido algunas medidas tratando de retener a los estudiantes. Por ejemplo, implementamos un sistema de clases híbridas en las carreras de pregrado y en los años superiores del grado. Hemos fortalecido el sistema de pasantías, de manera que podamos, y el sistema de acompañamiento a través de nuestro AYATE, que es nuestro programa de acompañamiento de las trayectorias educativas con psicopedagogos, psicólogos y apoyo estudiantil. Pero la situación general es realmente difícil y preocupante, porque el costo de vida para los estudiantes, sobre todo el interior, se ha visto incrementado en forma pronunciada, y esto hasta lo podemos ver en el indicador de inflación de este mes, donde vivienda es uno de los guarismos que más ha subido. Sí, claro. Sí, están por arriba de la inflación general. Horacio, encima, a mí, bueno, esta es una opinión que seguramente compartimos en el sentido de que es un desperdicio, una mala ejecución de, sobre todo en los docentes o incluso estudiantes avanzados o de posgrado, porque el Estado ha invertido mucho en docentes, en investigadores, en científicos, y que después se vayan por esta situación es un despilfarro de los fondos públicos, si lo hablamos en ese sentido. Esto es trágico, que incluso ya lo hemos vivido. Sí, sin duda es una pérdida de capital humano realmente formado. Nosotros, los docentes aquí llevan adelante una carrera académica que implica formación de posgrado, que implica estudios en investigación, actividades de extensión. Todo eso se pierde cuando se aleja un docente, que en muchos casos es reemplazado, pero por alguien que probablemente está iniciando una actividad académica. Así que existe, sin duda, una pérdida en términos de el reemplazo de nuestros docentes. Y también esto hay que decirlo a nivel de estudiantes. Nosotros realmente somos conscientes de la importancia de la formación superior como un cambio estructural en la vida de las personas, porque mejora sin duda su trayectoria profesional y laboral y les permite mejorar sensiblemente los ingresos. Esto lo muestran todos los estudios a nivel mundial, el cambio en la escala salarial a partir de la formación superior, y que la verdad que en una institución pública como las universidades nacionales, que albergan al 80% de los estudiantes universitarios del país, que realmente no podamos retenerlos, y que sin duda esto implique en gran medida una salida del sistema universitario, entonces estamos de alguna manera empeorando las perspectivas de la mejora en la calidad de vida de la población a través de los salarios. Bueno, más que claro, Adrián, ahora sí vamos a dejarlo libre, al menos por ahora, ¿no, Horacio Simes? Porque sobre todo este tema, ¿no?, de las universidades y qué va a pasar el año que viene, ¿no? Claro. ¿Cuál es el pensamiento que tienen, ¿no?, en el ámbito universitario también, ¿no? ¿Hay cierto grado de esperanza, digamos, para lo que va a ocurrir el próximo año? Con esta cierro ya. Y no tenemos muchas expectativas si el presupuesto aprobado es el que se está discutiendo, claro, porque representa la mitad de lo que estaríamos requiriendo y necesitando.
esto de todos modos para nosotros no implica poner en riesgo ni la calidad de nuestra educación ni la continuidad de la misma. Como decía hace unos minutos, Cristian Alegán, nosotros somos conscientes de la herramienta que tenemos, es una herramienta de cambio estructural en la vida de las personas, y queremos seguir defendiéndola, sosteniéndola y poniéndola al servicio de las mayorías. Claro. Apelamos siempre al entendimiento de la sociedad sobre nuestro reclamo, al acompañamiento y a que sigamos defendiendo un bien que para nosotros es un bien de todos, que es un bien de la sociedad argentina, porque si hay algo que tenemos reconocido no solo en el país, sino en el mundo, es la calidad de nuestra ciencia y la tecnología en el país. Bueno, lo esperamos, perdón, sí. Chapa, lo esperamos en piso porque sí, un tipo muy, muy claro, muy rico para charlar no solo sobre universidad, sino sobre economía, el uso de todo, de la economía, del diaria, de la macro, de la micro. Así que en algún momento que tengas un tiempito te vamos a solicitar acá en piso, Horacio querido. Muchas gracias, Adrián, por la consideración. Por supuesto que a disposición, para mí siempre es un placer conversar con ustedes, pero también les agradezco la oportunidad para que podamos difundir lo que está sucediendo, a nosotros en particular, aquí en la Facultad de Ciencia Económica, pero el sistema universitario nacional, y que juntos podamos reflexionar sobre, bueno, cuáles son los caminos posibles para lo que nosotros denominamos la mejora social, que es lo que siempre buscamos, la mejora de todos. Bueno, un abrazo, Horacio. Buen fin de semana para vos también. Gracias, igualmente un abrazo a todos para allí. Dale. Horacio.